hermoso es ver la casa de Dios como se mira este sábado. Y todavía algunos de nuestros hermanos no están con nosotros. Algunos sabemos que están un poco enfermos, otros tal vez fueron a otra iglesia y tal vez alguien esté desanimado. Pero damos gracias a Dios por los que estamos aquí. ¿No les parece? Esta semana en México fue una semana de mucho interés espiritual. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Y podemos decir que a veces impresiona ver cómo las personas procuran tener un encuentro con Dios. Tal vez no de la manera que nosotros lo entendemos, pero al final ojalá que Dios pueda tocar a muchas personas espiritualmente. Y este sábado hemos llegado al final de la iglesia de Éfeso. No porque no haya más que decir acerca de Éfeso, sino porque hay otras 6 iglesias de las cuales vamos a hablar. Y vamos a hablar hoy acerca de el último viaje misionero de Pablo y el cambio de planes. ¿Saben qué? Para mí la vida de Pablo es muy impresionante. Especialmente porque ¿qué es lo que usted ve en Pablo? ¿Qué es lo que yo puedo ver en Pablo? Una sola cosa. Es muy difícil despojarse de todos los intereses de este mundo para servir a Dios. ¿Es verdad eso o no es verdad? Sí. Es muy difícil despojarse de todos los intereses de este mundo para servir a Dios. Y eso lo podemos ver exactamente en la vida de ¿quién? En la vida de Pablo. Pablo, un hombre que no tiene ningún interés en las cosas de este mundo, ni aún en tener una esposa, ¿verdad? Sin hogar, sin familia, sin un vehículo, sin una cuenta en el banco, sin nada, teniendo únicamente, como él dice, que mis manos para trabajar y para poder servir a Dios. Pero el final de la vida de Pablo, para mí, es enigmática. ¿Por qué es enigmática? Aquí tenemos, quiero llevarlos al último viaje. Ahí está. Y a lo mejor no podemos ver también, pero vamos a tratarlo. En este último viaje de Pablo, Pablo se encuentra aquí exactamente en el Asia Menor, en una ciudad llamada Mileto, cerca de Éfeso. ¿Y por qué digo que es enigmática? Todavía no puedo entender esa parte final de la vida de Pablo. Por eso le llamo ahora a este tema el último viaje misionero de Pablo y cambio de planes. Era la voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén para ser apresado y luego ser llevado a Roma como prisionero. ¿Se han preguntado alguna vez eso? Vamos a analizar precisamente esto. ¿Por qué? Porque aquí encontramos a veces el choque entre mi voluntad y la voluntad de ¿quién?
de Dios. ¿Qué pasa cuando chocan mis planes con los planes de Dios? ¿Qué pasa? ¿Nos abandona Dios? ¿Nos deja sin ruta? Yo no sé cuántos de nosotros en un momento hemos tomado una dirección diferente en nuestra vida que era la que Dios quería que tomara. Y Pablo está aquí ante un gran enigma al final de su viaje. Pablo hizo solamente 3 viajes misioneros. Y el último viaje es para ir prisionero ¿a dónde? A Roma, donde finalmente había de morir. ¿Cuántos otros viajes Pablo podría haber hecho? Y expandir la obra de Dios mucho más de lo que lo hicieron sus primeros 3 viajes misioneros. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20. Pablo se encuentra ante el gran dilema y ante la gran encrucijada. Hechos 20, 17. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba allí en Mileto. Pablo está en Mileto. Ya está encaminándose hacia dónde. Debería haberse encaminado hacia Antioquía, ¿sí? Pero en lugar de encaminarse hacia Antioquía, ¿verdad? Pablo viene rumbo hacia dónde. Viene rumbo a Jerusalén. Dice aquí, ¿verdad?, que desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y dice el versículo 22, Pablo le dice: ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy ¿a dónde? A Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Sabe qué es interesante? Que Pablo diga que no sabe qué va a ocurrir. Cuando vamos a ver qué es lo que Dios le estaba mostrando, dice el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da ¿qué? Testimonio, diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Porque el Espíritu Santo estaba advirtiendo a Pablo de las cosas que iban a acontecer si él iba ¿a dónde? Si iba a Jerusalén. Pero Pablo dice: mi espíritu está ligado para ir ¿a dónde? ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, a veces cuando se nos mete una idea, ¿verdad?, en nuestra cabeza, cuando queremos hacer algo que ya está aquí, que tal vez lo hemos pensado demasiado, ¿qué pasa? ¿Es fácil cambiar de planes? Los seres humanos así somos. Y aquí comienza la lucha. El Espíritu Santo versus Pablo. Y ahora Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso allí en Mileto: miren, ya mi mente está para ir ¿a dónde? Para ir a Jerusalén. Realmente yo humanamente no sé qué es lo que va a pasar, pero el Espíritu Santo me está ¿qué? Me está diciendo, ya hay muchas ciudades, donde quiera que venía pasando, ahí estaban los mensajes del Espíritu Santo. Ahí estaban los mensajes del Espíritu Santo, diciéndole que vas a pasar muchas tribulaciones y prisiones allá en Jerusalén. Ahora, la pregunta es: ¿será que el Espíritu Santo quería realmente que Pablo fuera? Muy bien, vamos adelante. De Mileto, vamos ahora al capítulo 21. Los hermanos trataron de convencerlo, ¿verdad? Dice el versículo 37 al 20: hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que ya no verían más su rostro, y le acompañaron ¿a dónde? Al barco. Ahora, yo a veces no me explico si el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo, ¿verdad?, ¿por qué Pablo insistía en ir ¿a dónde? A Jerusalén. Vamos a ver. De allí dice Pablo
Versículo capítulo 21. Después separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de Rodas a Pátara, y allá de un barco que pasaba a Fenicia nos embarcamos, y al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos ¿a dónde? A Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Fíjense qué interesante. Pablo sale de Mileto, se despide de los hermanos de Éfeso, sigue, ¿verdad?, por aquí, pasando por varias ciudades, y finalmente viene ¿hasta dónde? Viene hasta Tiro. Aquí parece que esta ruta tiene un poquito de problemas. Viene hasta Tiro. Tiro ya estaba aquí, ¿verdad?, en Sidón, ya estaba aquí en Palestina. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Tiro? Vamos a ver aquí. Versículo 4. Y allá los discípulos nos quedamos allí 7 días. Y ellos les decían a Pablo, ¿por qué? ¿Quién estaba hablando? Por el Espíritu. ¿Qué les decían? Que no subiese a Jerusalén. Esto está interesante. Y por eso pienso, ¿verdad?, cómo Dios tiene que luchar con los seres humanos, aún a veces con los más que, los más entregados, los más consagrados, los más santos. Cuando hablamos de santos no decimos perfectos, los más separados para Dios, los que han sido apartados. Ahora, ¿cuán difícil es para Dios cambiar nuestros planes, nuestra mentalidad? Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que no eran los hermanos los que hablaban. ¿Quién era? El Espíritu Santo. ¿Lo sabía Pablo? Sí, lo sabía, porque él dice, ya por el Espíritu, él dice que es el Espíritu Santo, y él entendía que era el Espíritu Santo, y le están diciendo, no subas ¿a dónde? No subas a Jerusalén. Versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribamos ¿a dónde? A Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Que es interesante, ¿verdad? Al otro día, saliendo Pablo con ellos, estamos fuimos ¿a dónde? A Cesarea. Ya están aquí en tierra, ya vienen rumbo a Jerusalén. Ya están por aquí. Vienen a Cesarea, aquí está Cesarea. ¿Quién vivía en Cesarea? Un diácono importante. ¿Quién vive allí? Felipe. Entrando a la casa de Felipe el evangelista, el hermano Felipe, aquel que bautizó a quién, al eunuco, al etíope, que era uno de los 7 posados con él. Ese tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Qué bendición la casa de Felipe, ¿no le parece? Yo digo que era una bendición. Aparentemente Felipe no había tenido hijos, puras hijas. Pero sin duda que esas hijas tenían el mismo espíritu de Felipe, porque Felipe, recuerden, aunque era un diácono, era que un gran misionero. Y dice aquí que esas 4 hijas eran ¿qué? Profetisas. Eran profetisas. Dios le había dado el don de profetizar. Pero aquí viene otra vez el incidente. Dios está detrás de Pablo. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado ¿cómo? Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de quién? De los gentiles. Y vean lo que dice el versículo 12. Al oír esto que hicimos, le rogamos nosotros en lo de aquel lugar, que le rogaron que no supiese. ¿Saben? Cuando llego a esta historia, yo me pongo a pensar, ¿realmente el Espíritu Santo quería que Pablo fuera? ¿Qué entendemos? Que no. Se entiende que no. Sin duda que Dios Dios tenía otros planes para Pablo. ¿Sí? Pero ahora Pablo estaba encerrado ¿en qué? En sus propios planes, que podemos decir también eran espirituales, ¿sí o no? También. No eran planes personales. Él estaba encerrado en un plan espiritual que también era, ¿verdad?, que tenía que ver con la predicación de la iglesia,
pero que no era ¿qué? No eran los planes de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos nosotros de esta historia? Que no siempre los planes espirituales que nosotros hacemos son los planes de qué? Son los planes de Dios. Pero muchas veces nosotros nos encerramos y somos difíciles de aceptar la voluntad de Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha cambiado los planes en su vida espiritualmente. Yo creo que sí. Yo me siento que sí. Porque muchas veces tal vez no nos dejamos dirigir por Dios. Y aunque tenemos buenos planes para la obra de Dios, tal vez no son ¿qué? No son los planes de Dios. Ahora, aquí vemos a Pablo. Y ahora lo vemos con mucha insistencia el Espíritu Santo luchando hasta el final, diciéndole a Pablo que no subas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Parece una respuesta muy ferviente. Dice aquí en el versículo 13: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser ¿qué? Atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no lo pudimos ¿qué? Persuadir. ¿Qué hicimos? Desistimos diciendo que hágase la voluntad del Señor. ¿Será que era la voluntad del Señor o era la voluntad de Pablo? Pablo era muy decidido, pero aquí podemos ver que tal vez esta decisión que él estaba tomando. Ahora, ¿tenía Pablo el valor para enfrentar los problemas? ¿Estaba decidido a morir por Cristo? Sí, estaba decidido, ¿verdad? O sea, lo que este versículo expresa es un hombre entregado a Dios, pero siguiendo ¿qué? Sus propios planes espirituales. Bueno, la siguiente historia nos dice que Pablo llegó a Jerusalén, ¿verdad? Ellos lo despidieron, dice aquí no pudimos desistir, solo dijimos que se haga ¿qué? La voluntad del Señor. ¿Cuántas veces tenemos que decir de algunas personas cuando queremos hacer algo por alguien y vemos que no podemos? ¿Cuántas veces tenemos que decir como estos hermanos? ¿Qué decimos? Ni modo. ¿Que se haga qué? Que se haga la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? En esta historia creo que hay muchas cosas que aprender. A veces podemos tener un corazón dispuesto, porque muchas veces Pablo, cuando testificó de su conversión, recuerda, ¿qué era lo que él decía siempre? No fui ¿qué? No fui rebelde a la misión celestial. Muchas veces, cuando él daba testimonio, decía, no fui ¿qué? Rebelde a la misión celestial. Pero aquí, ¿será que estaba Pablo obedeciendo lo que le estaba diciendo el Espíritu Santo? Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo así como lo presenta el texto. Pablo fue a Jerusalén y tal como el Espíritu Santo lo había dicho, Pablo fue tomado prisionero, puesto en la cárcel y finalmente destinado para ir ¿a dónde? A Roma. ¿Qué hace el Señor cuando nos comportamos de esta manera? A ver, ¿nos abandona? Fíjense lo que Dios hace. Por eso a veces digo, no cabe duda que Dios es un Dios de amor. Y Dios dice, bueno, agarraste tu propio plan, Dios nos dice, te voy a dejar ahí abandonada. ¿Qué hace Dios? Vamos a leer Hechos capítulo 23, versículo 10 y versículo 11. Había una gran multitud y todos estaban jaloneando a Pablo, uno para un lado, otro para otro, y casi lo despedazan. Dice el versículo 10, Hechos 23, 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese ¿qué?
despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos, le llevasen ¿a dónde? A la fortaleza, a la prisión. Pero aquí viene otra vez Dios. A la noche siguiente se le presentó ¿quién? Otra vez ahí estaba Jesús, el Señor, y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Mira, Pablo, pues tú seguiste tus propios planes, ¿verdad? ¿De qué? Pero mira, está bien, no hiciste lo que te estaba diciendo. No seguiste lo que el Espíritu Santo estaba diciendo, que no subieras a Jerusalén, pero subiste y aquí estás. ¿Qué le dice Dios a Pablo? Me gustan las palabras, porque Dios siempre es un Dios que tiene un plan B, ¿verdad? Si el plan A no funcionó, Daniel, Dios tiene un plan B. Plan B. Y si uno echa a perder el plan B, yo estoy seguro que Dios tiene un plan B. Un plan C, D, y alguna llega hasta la Z con nosotros. Todo va a depender de cuán necios y testarudos sean, ¿verdad? Se escucha feo, pero Dios es un Dios de amor. Y él le dice a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí, ¿dónde? En Jerusalén. Así es necesario que testifiques también en dónde? En Roma. Ahora Dios le dice, mira, aquí ya no hay vuelta. Tú vas para Roma. Pero te quiero decir, tengo un plan para ti, ¿dónde? Para ti en Roma. ¿A dónde más quería Dios llevar? ¿A dónde más quería el Espíritu Santo llevar a Pablo a evangelizar? Tal vez a muchos lugares. Y yo estoy seguro que si Pablo hubiera obedecido la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo hubiera llevado como misionero ¿a dónde? A Roma, sin tener que ir como ¿qué? Como un prisionero. El ministerio de Pablo se acortó. En el capítulo 28, versículo 28 al 31, vemos cuán corto fue el ministerio de Pablo en Roma. Sabed pues que a los gentiles es enviar esta salvación de Dios y ellos oirán. Pablo le dice a los judíos. Y cuando hubiese dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció ¿qué? 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Solamente se habla de un ministerio de ¿cuánto tiempo? De 2 años, hermano. Cuando Pablo pudo haber tenido un ministerio que claro, tal vez pudo haber vivido tanto como vivió ¿quién? Juan. Se cree que Pablo murió en el año 67 después de Cristo. No se sabe con exactitud. Pero se cree que Juan vivió hasta cerca de ¿qué? Del año 100. Pero con todo, debemos reconocer que Pablo fue ¿qué? Un gran apóstol hasta el día de su muerte. Y debemos reconocer que Dios siempre tuvo un plan en la vida de Pablo, ¿sí? Aun cuando Pablo no siguió exactamente lo que Dios esperaba que él siguiese. Y esta mañana solo quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos ahora esperando un plan B de Dios? ¿Cuántos estamos esperando un plan B de Dios? A lo mejor el plan A no funcionó, ¿verdad? Tal vez no funcionó. Nadie debe sentirse al final mal si no funcionó el plan A. Pero estamos esperando y Dios tiene ¿qué? Un plan B para nosotros. Y Dios está ahí para decirnos, mira, no te desanimes, no te me desanimes. Ten ánimo. Así como estuve contigo cuando quería que llevaras adelante el plan A, así voy a estar contigo ¿dónde? En el plan. Y vas a ser testigo mío hasta el día en que yo pueda llevarte.
le damos gracias a Dios por ser el Dios de amor. ¿No les parece? Y al final, aunque alguien pueda decir, me arrepiento de lo que ha pasado, de lo que no hice, podemos decir ahora, de algo no me arrepiento, de saber que Dios todavía tiene un plan para mi vida. Puede ser que sea B, C, D, F, no sé qué número llevará usted, qué letra, pero Dios nos dice, ten ánimo, así como estuve contigo en el otro plan, así voy a estar contigo, y Dios estará con nosotros. El Señor nos bendiga y no dejemos los planes de Dios, porque Dios quiere llevarnos a la vida eterna, a tener la corona de la vida. Feliz año, que Dios te bendiga.